El Papa Francisco ha salido con un mega disparate, por así decirlo. Siembra confusión, siembra mucho desconcierto en los fieles. Resulta que a su santidad se le ha ocurrido la flamante idea de decir que Jesús no es católico. Que Dios no es católico. Jesucristo en particular no es católico. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Según el credo de Nicea, dice: creo o creemos en una iglesia santa, católica y apostólica. Si Jesús no es católico, ¿no pertenece a la iglesia católica? Y si Jesucristo no es católico, ¿el credo de Nicea se va a la basura? ¿O de quién es la iglesia? ¿De Jesucristo o del Papa en turno? Triste, escandaloso este tema, pero sin duda debemos hablar de esto y vamos a hacerlo a continuación. Queridos hermanos en Cristo, hay una situación que nos pone a todos alertas. Se puede decir que nos pone a todos al rojo vivo y sobre todo nos impulsa a que tomemos nota de esto y que nos pongamos ahora sí que a pensar. El asunto está que en esta situación que es mega importante. Resulta que el Papa Francisco, según lo ha dicho, asegura que Jesucristo no es católico. No es católico Jesucristo. Y esto pone en jaque al credo de Nicea y a las afirmaciones y al depósito de nuestra fe. Yo sé que no va a faltar quien diga: no, es que no entendieron al Papa, es que así no fue lo que quiso decir, es que esto no fue, es que esto así no va, etcétera, etcétera. No falta quien vaya a salir en ese asunto, en defender y en querer argumentar lo contrario. El problema es que lo está diciendo el Papa y la visión de la iglesia que tiene el Papa Francisco es completamente distorsionada. Y vamos a verlo a continuación, mis queridos hermanos en Cristo, porque es muy importante que usted lo tenga en cuenta. La visión del Papa Francisco sobre la tradición de la fe y la iglesia católica, teniendo en cuenta uno de los puntos más calificativos de la fe, o sea, el credo, la fe en sí misma, a saber, su relación con otras religiones. La razón de ser de la iglesia es transmitir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Pero el Papa Francisco parece confundir la tradición con una visión de la doctrina de la iglesia como un monolito a defender sin matices. Se sigue que a quien según él tiene esta visión es un hombre rígido, como afirma recurrentemente de sus mismos labios. Por otro lado, y por ello, tenemos que iniciar procesos más que ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto favorece acciones que generan nuevas dinámicas. Según la visión del Papa Francisco, mis hermanos en Cristo, lo vemos, la Iglesia Católica es una más. Y la Iglesia debe ser compatible con todas las religiones. Es decir, la Iglesia no tiene la verdad absoluta, sino tiene una verdad. Ese es el punto por donde empezamos aquí a tener problemas. La Iglesia no es la única voz de Cristo. Por tanto, el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, no son embajadores de Cristo en la tierra, sino son unos más
una secta más, una religión más. La verdad a la que el Papa Francisco defiende es una verdad con un tinte masón. Todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen a donde mismo, todas las religiones siempre y cuando respeten la ecología, la Pachamama, la Madre Tierra, la humanidad, son accesibles, aceptables, merecen estar aquí, deben ser escuchadas, deben ser tomadas en cuenta. El problema viene cuando surgen obispos, sacerdotes que dicen Cristo impera, Cristo reina, Cristo vence. Ahí es donde no le gusta al Papa Francisco ni a todos sus secuaces, porque están poniendo a Cristo por encima de todo. Y ellos dicen que Cristo es uno más. Más aún, el mismo Papa Francisco ha negado que Cristo sea católico. Vamos a verlo a continuación. Es conocida la afirmación de Bergoglio de que Dios no es católico. Frase cuanto menos desafortunada, sobre todo si la pronuncia alguien sentado en el trono papal. La declaración de Abu Dhabi del 4 de febrero de 2019, firmada por el propio Francisco en calidad de su santidad, junto con el gran imán Al-Azhar en Tayeb. El pluralismo y la diversidad religiosa son buenos. Son en efecto una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos, según el Papa. Quien se sienta en el trono papal no puede creer y enseñar de dos maneras diferentes. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en las cosas que conciernen a Dios y a su iglesia, y habiéndola conocido, están obligados por la ley divina a gozar del derecho de abrazarla y observarla. Código de Derecho Canónico, Canon 784, fracción 1. El Señor, queriendo el munus petrinum, es decir, la función del Papa, le dijo a Pedro: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. La iglesia tiene un fundamento apostólico, Pedro, quedando en sí mismo al mismo tiempo su iglesia de Cristo. Pero si Dios ya no es católico, ¿la iglesia de hoy puede seguir llamándose iglesia de Cristo? Santa, católica y apostólica, el credo niceno, constantinoplano, edificada sobre piedra o sobre Pedro, por tanto sobre la tradición apostólica. La iglesia o es de Cristo o es de Bergoglio, así lo dice el artículo literalmente. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién? ¿A Cristo o a Bergoglio? Se pone una cosa muy interesante, mis queridos hermanos en Cristo, porque la situación no da para más. Es una cosa muy fuerte lo que están aquí diciendo, pero tiene su fundamento. Según el Papa, Dios no es católico, y lo dice con los acuerdos de los árabes, donde dice que todas las religiones son buenas, que es voluntad divina que todas las religiones existan. Por lo tanto, también es voluntad divina que todas las tendencias existan. Aquí es donde entra la situación que nos mete a todos en conflicto. Los mandamientos de los musulmanes no son los mandamientos de Dios. Y entonces, ¿cómo quedamos aquí? ¿Cuántas leyes hay? ¿Cuántos códigos hay? Porque mientras nosotros nos edifican en el perdón de la cruz, los árabes entran con objetos punzocortantes y dicen viva Alá y hacen lo que se les da, todo tipo de acciones en contra, sobre todo de los católicos. Dios quiere entonces que a su pueblo, los católicos, vengan los musulmanes y hagan lo que tienen que hacer ahí porque viva Alá. Ahora, el código de los hindúes tampoco no es igual que el de los católicos. El código de las religiones de Roma tampoco. El código de los egipcios, el código de los aztecas tampoco. Entonces, ¿cómo está la situación del Papa Francisco?
Si Dios no es católico, si Dios no es exclusivo de su iglesia, ¿dónde dejamos las palabras de Cristo que dice, hagan esto en memoria mía? ¿O dónde quedan las palabras de Cristo? Esta es la sangre de la nueva alianza. Es de la sangre alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos, no por todos, por muchos. Esa palabra del Papa Francisco a mí me llamó mucho la atención en la JMJ, donde dijo, todos están incluidos en su iglesia, todos, todos, todos. Y volvió a decir todo este tipo de palabras, todos y quién sabe qué. La consagración dice muchos, no dice todos. Y también Jesucristo dice, muchos serán los llamados, pero pocos son los elegidos. Eso de todos como que no queda muy claro. Pero hay que ser bien puntuales aquí. ¿A qué iglesia se refiere? Porque la iglesia de Cristo, según el credo niceno, es una, no muchas. Es singular, no plural. Una. Santa, católica y apostólica. Tiene sucesión apostólica, santa por Jesucristo, una porque es nada más singular, Cristo no es polígamo, católica porque es universal, está regada por todo el mundo. Y si Cristo no es católico, como se nos conoce a nosotros los católicos, si Cristo no es católico, entonces no pertenece a la iglesia o más bien la visión de la iglesia que el Papa quiere formar es de él, como lo dice el artículo de Bergoglio, o es de Cristo. O sigue la sucesión apostólica, porque es voluntad de Cristo que exista el Papa, si no nadie lo siguiera a él, ni lo respetaran. Él está sentado en el trono petrino, eso es verdad. Pero no está cumpliendo sus funciones del trono petrino porque no puedes enseñar y creer cosas diferentes. O enseña lo que crees o hay una terrible contradicción. Y si él no cree que Cristo o que Dios es católico, entonces ¿qué está enseñando? ¿O a qué iglesia? ¿O qué iglesia tiene? Porque esa iglesia no es la de Cristo. Es como yo decir, en la misa no está Cristo. Es igual. ¿Cristo no forma parte de su iglesia? Si es de él, ningún papa había dejado de reconocer que la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Todo gira en torno a él. Claro, los defectos es por los que estamos aquí. El pecado entró en la iglesia por nosotros, no por Cristo. Cristo quita el pecado de su iglesia. Nosotros como sus hijos débiles traemos o dejamos que el pecado entre a la iglesia. Haciendo referencia al Papa Francisco, citándolo otra vez, de que Cristo quiere la pluralidad de religiones, ¿qué pensamos de los brujos? ¿Qué pensamos de la macumba? Del vudú. ¿Qué pensamos de los que sacrifican gallinas para pedirle favores a sus ancestros? ¿También es voluntad de Dios? Estas afirmaciones, mis hermanos en Cristo, distorsionan tremendamente la fe de la iglesia. Y esta es la razón por la que muchos han perdido la fe. O muchos no se toman la religión en serio. Esta es la razón por la que muchos deciden cambiar la iglesia. Porque la iglesia que les ofrece el Papa Francisco no es la de Cristo. Y cierro este tema dejándote la reflexión en tus manos. Si Dios ya no es católico, ¿a qué Dios sigue el Papa? ¿La iglesia que él guía es de Cristo o es de él? ¿La visión del Papa que tiene sobre esta iglesia es la que nos enseñaron los apóstoles? ¿O es una visión adoptada, impulsada por él? ¿La iglesia gira en torno de Cristo o gira en torno del Papa? Preguntémonos esto.
pero sobre todo no se asusten con las terribles respuestas.